Buenas noches y bienvenidos al espacio La Tertulia, que como todas las noches de los lunes pone en valor a un protagonista, hoy dedicado al mundo de la justicia. Nos acompaña, como siempre, el director de la Ocho Bierzo, Germán Gabela. Muy buenas noches. Buenas noches. Y el delegado hoy de Diario de León en la comarca del Bierzo, Manuel Cachafeiro. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Y como protagonista contamos con Yolanda Álvarez, que es la presidenta de la delegación en el Bierzo del Colegio de Abogados de la provincia de León. Yolanda, muy buenas noches, bienvenida y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Bueno, 6 años creo que son ya al frente del colegio. Ostras, en el Bierzo. Pues puede ser, no los tengo contados, pero entonces, sí. No se le han hecho muy largos. Bueno, hay que tener que, como estuvimos ahí el año y pico de pandemia, que pasó como pasó, que fue muy intenso, pero casi sin actos, pues la verdad es que cuento menos, cuento como 4, pero no se me están haciendo largos. Es un placer presidir el colectivo de compañeros y compañeras que tenemos aquí en la comarca, la verdad. Dependen del colegio provincial, pero gozan de autonomía. Esto es distinto. Bueno, sí, tenemos nuestra estructura, pues nos ha permitido precisamente tener nuestro estatuto, que fue el que dio origen a la constitución formal de la delegación, aunque existía antes, pero desde el año 95 existe la delegación, pero hubo una reforma de estatuto que configuró lo que es la estructura actual, y hay una serie de materias, por decirlo así, de competencias que tenemos transferidas en el día a día. Lógicamente es colegio de la abogacía único y como tal nosotros integramos también como diputados de esa junta del colegio provincial. No es que se hagan cosas ni al margen ni mucho menos, pero sí se ha considerado que desde siempre, bueno, pues Ponferrada y nuestra comarca, el Bierzo, tiene una entidad suficiente dentro de lo que es la provincia y un número de colegiados suficiente como para tener esta cercanía con primero la delegación y ahora la delegación como existe. Y antes de darle la palabra a mis compañeros, en estos 6 años ya al frente de los abogados del Bierzo, los objetivos y los retos que se fijó cuando accedió al cargo, ¿están cumplidos o siguen muchos pendientes, o alguno pendiente? Pues mira, me gustó mucho lo que dijo el capitán de la Guardia Civil cuando se despidió hace muy poquito, en una comida que fuimos. Dijo que él llegó, que vio que lo que había funcionaba y que dijo, a ver si no la cago. Lo mismo he dicho yo llegué, tenía el maravilloso precedente de todos los que han integrado la Junta de esta delegación con carácter previo, de los 2 presidentes anteriores, Aníbal y Ángel, y dije, bueno, yo creo que lo ideal es mantener todo lo que han hecho ellos y, por supuesto, crecer, seguir creciendo, seguir haciendo cosas. Cada persona es distinta, quizás pues yo soy más cercana, me he volcado más en el trato, en el día a día, en todas estas pequeñas cosas. No sé si quizás a lo mejor también por ser mujer. Bueno, pues me parece que si para algo tiene que servir un colegio de la abogacía es para que mis compañeros piensen que tienen ahí a alguien que está para apoyarles y que entiende, porque estamos todos en el mismo barco, lo que ellos pueden querer. Entonces, mis retos, pues que esto siga funcionando, que funcione cada vez mejor, intentamos que funcione cada vez mejor, y la verdad es que poco más, no soy muy de fijarme metas. Germán. Vamos a hablar ya de actualidad, de la más rabiosa, que es esa huelga de los letrados de la Administración de Justicia, desde hace ya una semana, huelga indefinida, el 75% más o menos están llevando a cabo esta huelga. Se han suspendido ya juicios, múltiples declaraciones de investigados, no se han repartido demandas civiles, laborales, no se han emitido mandamientos de pago. Si esto se prolonga demasiado en el tiempo, vamos a enfrentarnos a un problema gordo, importante para la Administración de Justicia. Sin duda, porque todo el retraso que se está acumulando por esta paralización, pues luego tiene que ser recuperado para que el justiciable, que es al final el que tiene su procedimiento, su reclamación, su reivindicación, pues no sufra.
Si esto se sigue prolongando, pues evidentemente sufriremos todos las consecuencias, porque luego todo esto va a ir solapándose con los procedimientos nuevos que entren y se van a provocar, bueno, pues más retrasos en la tramitación de un procedimiento normal. Se quejaba el Colegio de León, ustedes por lo tanto, de que ya no solo es que haya huelga y que no se celebren los juicios, sino que no les avisan. Ustedes tienen que ir al juzgado, llegan a la sala y saben si hay o no hay juicio. Yo no sé si les han pedido a los funcionarios de la Administración de Justicia, a los letrados de la Administración de Justicia, que les avisen al menos con 24 horas de antelación, sí, ¿no? Eso es lo que hemos pedido, que se nos avise. ¿Lo han conseguido? Pues no sabemos todavía un poco la respuesta. Hemos sometido a su consideración, todo esto viene porque también la presidenta del Consejo General de la Abogacía de España así lo reclamó en una reunión previa que tuvo con representantes también a nivel nacional y bueno, pues se les ha instado precisamente a que como mínimo nos digan 24 horas antes si ese juicio, si esa vista, si esa actuación procesal en concreto se va a realizar. Esperamos que atiendan esta reclamación porque al final para nosotros es tiempo perdido, por supuesto, pero quien más sufre no somos nosotros. Yo en un momento determinado, esta es mi profesión, sufro en el sentido de que sufro ese retraso, que tengo que ir allí, que me tengo que preparar el juicio para que luego llegar allí no se celebre. Pero quien sufre las consecuencias finales es mi cliente, son los testigos que están citando, que están perdiendo horas de su trabajo, cuando si se nos avisa con 24 horas de antelación, el motivo es la suspensión y la huelga, ¿vale? Correcto, en su derecho están de hacerla, pero por lo menos se palían un poco esas consecuencias para lo que es la ciudadanía. No sabemos, esperamos que la atiendan, nos parece lógico y justo que la atiendan. Pero llevamos muchas semanas de huelga y el Ministerio de Justicia, no sé, parece que no está por la labor de sentarse con los letrados de la Administración de Justicia. Ya, sí, sinceramente, a ver... Porque viendo el volumen, perdone, viendo el volumen de lo que se ha suspendido solamente en una semana en el Palacio de Justicia de Ponferrada, es que yo no me quiero ni imaginar a las nivel cifras, nacional. Las cifras, que es una huelga nacional. Yo qué queréis que os diga ahí, no puedo opinar por los demás, no sé por qué el Ministerio está tomando esta actitud con los letrados. Yo me parece que lo mínimo cuando tienes un conflicto es sentarte a negociar, a dialogar, a hablar, me parece lo mínimo. Entiendo que ahí tienen mucha parte de razón que como mínimo que se sienten a hablar, pero no sé cuál es el motivo por el que esa negociación no se está realizando realmente, si es como dicen los letrados de la Administración de Justicia, que no se está realizando. No se debe estar realizando porque no genera absolutamente ningún tipo de información y los letrados en un número muy importante en este país están en huelga indefinida. Manuel. Buenas noches. Creo que hay una reunión convocada para los próximos días, pero quería ir un poco más allá y preguntarle en general cómo funcionan en general los juzgados de Ponferrada, en comparación con los de León, con los de otras provincias. Pues mira, la verdad es que no nos podemos quejar, tenemos un tiempo de respuesta muy bueno, ¿vale? Lo que sucede es que además también esta huelga ha llegado para nosotros en un momento, por decirlo así, delicado, porque sabéis que desde el día 1 de enero hemos empezado con la separación de jurisdicciones, precisamente en nuestro partido judicial. Entonces estamos empezando precisamente este tema de la separación de jurisdicciones cuando nos ha alcanzado esta huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Los tiempos de espera y de tramitación en los juzgados de Ponferrada yo considero que son bastante buenos, ¿vale? Hoy por hoy tenemos 8 juzgados. Ahora tenemos 5 juzgados de instancia y 3 de instrucción, los 2 sociales y el juzgado de lo penal. Hasta ahora, la verdad es que en una tramitación de un procedimiento de familia, vamos a poner un procedimiento tipo, en un procedimiento de familia yo creo que se está respondiendo la respuesta judicial y por tanto procesal previa, que es donde trabajan precisamente los funcionarios de la Administración de Justicia y los letrados de la Administración de Justicia, que es en toda esa tramitación previa. El tiempo de respuesta en Ponferrada es muy
muy bueno, muy bueno. De tal forma que desde que se presenta, pues eso, una demanda de familia, dependiendo del juzgado, pues en 3 meses puedes tener la celebración de la vista y poquito tiempo después, lógicamente, la sentencia. Esta separación de jurisdicciones es beneficiosa, se entiende, ¿no? para la Administración de Justicia. ¿Está notando ya esos beneficios, aunque llevamos mes y poquito? Llevamos muy poquito tiempo y encima es lo que os digo, nos ha pillado también esta huelga por el medio que ha venido un poco a parar precisamente la actividad judicial. La separación de jurisdicciones es algo que nosotros como colegio de la abogacía siempre fuimos favorables a que se hiciera. Nosotros no tenemos arte ni parte en ello, pero ya desde las primeras consultas que se hicieron al Colegio de Abogados, nuestro colectivo mostró su plena conformidad con realizarla. ¿Por qué? Porque un juzgado mixto implica que la persona que lo atiende, el juez, jueza, magistrado, tiene que estar pendiente tanto del tema de la instrucción como del tema civil, ¿vale? La separación de jurisdicciones te lleva a que solo llevas una de las dos, o llevas civil o llevas penal la instrucción, con lo cual es más fácil, se supone que los tiempos de respuesta son también más ágiles y que la tramitación va a ir mucho más rápida. Y que además hay que contar también que se especializan en esa tramitación. Y en general, los juicios en Ponferrada, ¿qué perfil es el que ha cambiado en estos años? Lógicamente, hace unos años con la minería pues eran los temas relacionados con el mundo laboral. Hoy, todavía leía esta mañana del aumento de los ciberdelitos. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Cómo es el perfil actual del litigio general, por así decir, en Ponferrada? Bueno, los procedimientos civiles hay muchísima reclamación de cantidad, más o menos estamos en las mismas materias que puede estar el resto del país, ¿vale? Han subido las reclamaciones de cantidad, las reclamaciones dinerarias, han bajado las ejecuciones hipotecarias, eso sí. Y sí que es cierto que en el tema de la instrucción hace tiempo que se viene notando que la comisión de los delitos es distinta, aparte de seguir habiendo los delitos normales, por decirlo así, para que nos entienda todo el mundo, pues hoy tenemos formas de delincuencia que implican un mayor trabajo de investigación, porque a todos nos cuesta, a los que somos analógicos, nos cuesta más pues precisamente este tipo de delitos, porque hay que ser más fino trabajando. Hay muchas veces que es muy difícil porque los nodos de conexión de la ciberdelincuencia se nos van de las manos, las autorizaciones judiciales para poder obtener todos esos datos que son necesarios para la instrucción. Y sí es cierto que está subiendo considerablemente ese tipo de delitos que se comete desde tu casa a toque de tecla. ¿Y están adaptados tanto los jueces como los abogados para combatir ese tipo de delitos? Sí, todos nos reciclamos, igual que cualquier persona en su trabajo, igual que también la policía se ha tenido que reciclar, porque no tenemos que olvidar que aquí el papel importante es el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que tienen secciones, por decirlo así, brigadas de ciberdelincuencia para la obtención de todos estos datos. Sí. Nos vamos haciendo, lógicamente, esto es como todo, hay que ir preparándose para lo que se va incluyendo nuevo. Pero todavía hay mucho papel en el juzgado. Sí, sigue habiendo mucho papel. Conste que nosotros somos de los que tenemos expediente digital. Por eso, tenemos expediente digital. A pesar de eso sigue todavía habiendo mucho papel. Sigue habiendo mucho papel porque... ¿O es necesario? A ver, hay cosas que son necesarias, pero sí es cierto que esto supone también un cambio de mentalidad nuestro. Los que estamos aquí ahora estamos todos con un bloc y un boli, ¿no? Por si tienes que anotar algo o lo que sea. Somos analógicos, somos otra generación, no somos digitales todavía 100%. Entonces, yo, por ejemplo, mi comprensión lectora no es la misma si leo en un folio que si leo en la pantalla de ordenador. No lo sé si para las nuevas generaciones será igual. Yo, personalmente, hay cosas que necesito imprimir y necesito leer y hacer mis notas a mano.
no sé si he respondido lo que... Yo también. Claro, entonces, pues a todos nos pasa lo mismo. Quiero decir, no somos una excepción, ni vosotros ni nosotros. Y hay muchas veces que aunque lo tengas en el expediente digital y lo puedas ver en el visor, pues hay cosas que te gusta tener en papel. Cuando arrancó todo lo del expediente digital y todo eso, había muchos problemas informáticos. Ahora parece que o nos hemos olvidado de ellos o ya casi no se producen. Ha mejorado muchísimo, ha mejorado muchísimo. Es cierto que nos quejamos mucho al principio, pero porque también teníamos motivo, ¿eh? Teníamos mucho motivo para quejarnos, porque estas cosas siempre se meten como a calzador al principio y al principio teníamos mucho motivo para quejarnos, pero es cierto que hoy por hoy, con todas las nuevas implementaciones que se han hecho, tanto en LexNet como en los sistemas de trabajo con que trabajan precisamente los funcionarios de los juzgados, pues la cosa ha mejorado mucho. Sí es cierto que últimamente yo creo que se quejan más precisamente personal de juzgado que trabajan con sus programas de tramitación porque les va peor que nosotros. LexNet últimamente la verdad es que va muy bien, las mejoras que se han implementado han dado mucha capacidad al sistema para poder presentar que antes no tenía. A mayores, cuando hay lo que se llama un exceso de cabida, se ha habilitado la vía de Acceda para poder hacer esas presentaciones en zip, en documentos comprimidos. Mirad todo lo que estamos aprendiendo los abogados de cuestiones informáticas. Si no nos reciclamos, esto es imposible. Y bueno, por supuesto, todo es susceptible de fallar, ¿no? ¿Vale? Pero sí es cierto que ha mejorado. Ahora tenemos una reivindicación y exigencia, y es el acceso al expediente digital. Los abogados no tenemos acceso al expediente digital. Fiscalía tiene acceso al expediente digital, los jueces tienen el expediente digital, pero nosotros como abogados personados en los procedimientos no tenemos todavía ese acceso al expediente digital. Esto entendemos y que evitaría muchos de nuestros traslados o muchos de nuestros escritos pidiendo que se nos dé traslado al juzgado de determinado documento. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy personado en un procedimiento en nombre de un cliente, con mi firma digital tendría que poder acceder, que eso es lo que queremos, a ese expediente digital que está ahí en el juzgado. Hoy por hoy todavía no lo tenemos. Se nos ha prometido que en breve. No creo que sea muy complicado permitírselo. A nosotros tampoco nos parece tan complicado. Es una cuestión de protección de datos o algo parecido. Bueno, técnicamente, pero, ¿no? Claro, pero es lo mismo que cuando ellos confían en mí y me mandan ese expediente completo a través de un WeTransfer para que yo me lo descargue entero. Se evitaría que ellos tengan que grabarlo y que volcarlo y mandarme el WeTransfer para que yo lo pudiera descargar si yo, una vez que estoy personada en ese procedimiento, pudiera acceder a ese procedimiento y ver todo lo que hay. Porque eso es del juez y del fiscal de momento solamente. ¿Y los funcionarios lo ven? Bueno, los funcionarios. Vamos con otra reivindicación histórica que no sé si ha quedado ya en el olvido, que es la de la sección desplazada de la Audiencia Provincial. Durante muchos años todos los representantes de la Administración de Justicia, incluidos los abogados, la reclamaban. Ahora con la separación de jurisdicciones tiene mucho sentido, ya no lo tiene. Bueno, no tiene nada que ver porque la audiencia es un escalón más de lo que es la planta ordinaria. Por supuesto que seguimos viendo la necesidad de una sección, aunque fuera desplazada, igual que en su día fue el juzgado de lo penal, que simplemente empezó como un juzgado desplazado, ¿vale?, que venía a celebrar juicios un día determinado. Seguimos queriendo hacerlo. ¿Por qué? Porque el volumen de asuntos que genera nuestro partido judicial tiene una importancia respecto del volumen total de asuntos de la Audiencia Provincial, y ese ha sido el motivo por el que siempre se ha considerado evitar todos estos desplazamientos de la gente que pueda tener que ir. También es cierto que todo esto, bueno, pues hoy por hoy que estamos inmersos en una revolución tecnológica dentro de los juzgados, pues las vistas presenciales, sigue habiendo vistas presenciales, hubo muchas vistas telemáticas durante los peores tiempos de la pandemia, hemos recuperado la presencialidad, pero los borradores, los anteproyectos de leyes procesales, la Ley de Eficiencia Procesal y alguna otra que está en tramitación, tienden
a vistas telemáticas, para evitar precisamente los desplazamientos de los ciudadanos de un lugar, de una sede judicial a otra. Me he liado un poco con la pregunta que me hiciste. La reivindicación sigue, seguimos queriendo tener una sección desplazada de la audiencia, pero te subo la apuesta a hoy por hoy lo más necesario es un juzgado número 9, porque después de la separación de jurisdicciones y la vuelta a competencia de los juzgados de Ponferrada de las condiciones generales de la contratación, que hasta el 1 de enero se llevaban en un juzgado único provincial, en el 7, hemos vuelto a recuperar esa competencia, sobre todo lo que son las cláusulas abusivas de los contratos bancarios, pues ahora la volvemos a tener otra vez, con lo cual son asuntos nuevos que recaen sobre los juzgados de Ponferrada y que suponen un incremento otra vez considerable sobre el peso que ya tienen los 5 juzgados nuevos de instancia. Ya incluso cuando la separación de jurisdicciones se vio la conveniencia de especializar un juzgado en familia que llevara a su vez violencia de género. Sabéis que nosotros tenemos un juzgado especializado en violencia de género, pero no es exclusivo, lleva otras cuestiones. Eso sigue pasando ahora con la separación de jurisdicciones y sí que creemos que es necesario crear un juzgado 9 que fuera competente para llevar todo el procedimiento, todos los procedimientos de familia y de violencia de género, para que así los otros juzgados de instancia pudieran reabsorber todas estas materias que nos han sido devueltas, que fue también una reivindicación durante mucho tiempo. Ahora, ¿la violencia está en uno de esos juzgados de instancia o está en instrucción? Está en instrucción, ¿no? En lo que antes era juzgado de primera instancia e instrucción número 5, ahora es el juzgado de instrucción 2 de Ponferrada. Y ese es el que lleva violencia de género. Tiene una exención de reparto respecto de los otros juzgados para poder absorber toda la violencia de género. Yolanda Álvarez, responsable del Colegio de Abogados en El Bierzo, de la Delegación Berciana del Colegio Provincial de Abogados. En un instante retomamos la conversación, compañeros, aquí en la tertulia. Antes hacemos una pausa publicitaria. Seguimos hablando de justicia, lo hacemos con Yolanda Álvarez, responsable de la Delegación Berciana del Colegio Provincial de Abogados de León. Manuel. Todas estas reivindicaciones que nos está comentando tienen eco al otro lado del Manzanal. ¿Se entiende en León la importancia que tiene el Bierzo en el sentido judicial? A ver, yo creo que se entiende la importancia que tiene el Bierzo. Todo esto que dice de la audiencia provincial, por ejemplo, de que se desplacen hasta aquí. Yo creo que no lo consideran. Yo creo que no lo consideran necesario. Ellos no lo consideran necesario. A nosotros durante mucho tiempo nos pareció un tema imprescindible precisamente para evitar que toda esa gente tenga que ir a esos juicios. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ahora las apelaciones civiles prácticamente son todas sin vista. Excepcionalmente se señala vista. Pero el cambio en la tramitación procesal lleva a que las apelaciones civiles ahora casi todas sean los escritos y sea el expediente digital donde va incorporada la grabación del juicio, con lo cual lo que hay es un visionado por parte de los magistrados de la audiencia. Y los procedimientos penales que tienen atribuidos directamente la competencia en la audiencia, pues ellos, su sede es León. Nos hablaba antes, al principio, de los tiempos de respuesta y de la fijación de vistas, que se había recortado bastante, que funcionaba muy bien. Sin embargo, tenemos casos paradigmáticos que además son luego los que más eco tienen en los medios de comunicación. Por ejemplo, el juicio del accidente de la Ollera Vasco-Leonesa, que se celebra estos días en León, 9 años y medio penal desde que se produjo el accidente hasta que se está celebrando el juicio. El caso Pedro Muñoz, vamos a denominarlo así, desde 2020 que se produjeron los hechos, estamos en 2023 y todavía no hay fijada fecha para la vista. Estos casos, al final, lo que hacen es dar una mala imagen de la Administración de Justicia, porque son los más mediáticos y los que más llegan a la ciudadanía, ¿no? Claro, yo me refería, además el ejemplo que puse fue de un familia, de un civil, me refería a los tiempos de respuesta en los procedimientos civiles.
Sí que es cierto que luego, pues bueno, o me fui yo por las ramas o no continuamos. Los procedimientos penales tienen otros tiempos, Y fíjate que hubo un límite, se estableció precisamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal un límite para la instrucción de los procedimientos penales, pero salvo en cosas que sean fáciles de tramitar, sí que la instrucción penal es lo que más retraso en un momento determinado puede tener. Precisamente me has preguntado por dos asuntos que la instrucción de la causa ha durado mucho tiempo. No los conozco por dentro, ninguno de los dos. Sus motivos, probablemente, si estuviera del otro lado, te diría que a lo mejor existen motivos para esos tiempos tan largos. Desde fuera a mí no me parece que sean justificables en absoluto, porque todo tiene que tener efectivamente una tramitación mucho más rápida y más ágil. Pero sí es cierto también que las leyes procesales que tenemos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece una serie de garantías para los investigados y para los acusados que llevan a una tramitación mucho más lenta, a lo mejor, de lo que muchas veces quisiéramos desde el otro lado, desde la vista de la víctima, del perjudicado, del denunciante, ¿vale? Hay veces que se comprende, hay otras veces, como lo de la Ullera, que no lo entiendo. En cuanto al caso de mi compañera de Raquel, y amiga además, pues ciertamente, desconociendo los motivos que llevan a una tramitación tan larga, pues a lo mejor precisamente todas esas garantías que se establecen en nuestra ley procesal a favor de los investigados y de los acusados, o de querer por parte de la acusación también recabar pruebas que tienen una tramitación. Si yo te digo, por ejemplo, que yo, cuando en un procedimiento normal y corriente se obtienen unas muestras genéticas o unas huellas dactilares, y que todo eso tiene que ir a un único laboratorio central, que es el que realiza esas pruebas, en un procedimiento tipo, en unas diligencias previas normales, el tiempo de respuesta a lo mejor son 7, 8, 9 meses. Eso no puede seguir pasando. Pero es que la justicia es la hermana pobre de las administraciones. ¿Habría que cambiar la ley de enjuiciamiento criminal? No lo sé. A lo mejor lo que hay es que dotar de medios y que esas personas que están trabajando del otro lado, en lugar de ser, no sé las que sean, ponle que sean 20, a lo mejor tendrían que ser 200. ¿No? Sí, sí. Cambiarlas ni en la ley procesal. Estamos en un sistema que es, precisamente por eso se llama el Estado de Derecho, porque hay que respetar los derechos tanto de las víctimas y los perjudicados como de los investigados y los acusados. Esto nos lleva a que la norma prioritaria es la presunción de inocencia. Las pruebas tienen que obtenerse para destruir esa presunción de inocencia. Es un equilibrio difícil, pero si por el medio la obtención de todas esas pruebas y la práctica de todos esos peritajes y pruebas, informes y demás se pudiera hacer con más agilidad porque hubiera más personas del otro lado trabajando, pues a lo mejor los tiempos de respuesta en las instrucciones serían menos. Manuel. Quería cambiar de tema. Se incorporan muchos nuevos abogados al año en el Bierzo. Pues, hay trabajo para todos, por así decirlo. Mira, el año pasado en la Jura, no recuerdo muy bien, pero creo que fueron, como teníamos acumuladas, que no se habían hecho las juras por el tema del COVID, pues al final de los 2 años fueron más de 10. Este año tenemos 4 para el próximo acto de jura formal de colegiados, de compañeros y compañeras. Estamos ahora, si la cabeza sí no me falla, que no tengo el dato exacto, pero creo que somos unos 260 y algo colegiados ejercientes y no recuerdo cuántos no ejercientes, pero casi 100 o una cosa así era la última vez que miré, no ejercientes. Se siguen colegiando, somos muchos ejercientes.
Me parecen muchos. ¿Las condiciones laborales de los abogados? ¿Qué condiciones laborales? Nosotros no somos Trabajadores trabajadores laborales, no tenemos, ni huelga tenemos, no tenemos nada, nosotros no tenemos. Nosotros somos profesionales por cuenta propia, como mucho autónomos. Hay compañeros que han optado por estar en el régimen de autónomos y yo, por ejemplo, no estoy en el régimen de autónomos. Nosotros antes, cuando yo me colegié, no podías acceder al régimen de autónomos. Después se abrió la posibilidad de poder entrar al régimen de autónomos en nuestra propia categoría. Pero yo ni siquiera, yo soy profesional por cuenta propia y punto. Las condiciones laborales son las que tú te marques, las que tú te el turno pongas. de oficio, que ahí sí que se las imponen y que no son las mejores, ¿verdad? No son las mejores. Estás tocando un tema del turno de oficio que me llega al alma. Cuéntanos, ¿cuál es la situación del turno de oficio? Bueno, pues la situación del turno de oficio a estas alturas, como todos los años, es que se nos debe el mes de diciembre. Se pagó una parte del mes de noviembre prácticamente entero, pero se nos debe todo el mes de diciembre, el mes de enero, estamos a 13 de febrero, ¿no? Eso es lo que se debe. Vamos mejor que otros años, porque otros años a estas alturas se nos debía el mes de noviembre y el mes de diciembre, más enero. ¿Y qué explicaciones dan? ¿Por qué? Pues mira, la explicación es muy sencilla. Es que a nosotros el turno de oficio se nos abona lo que se considera como una subvención, ¿vale? Entonces, estamos sujetos a que se apruebe como subvención en los presupuestos generales del Estado y que se acuerde la prórroga para poder cobrar los últimos meses del año, que son noviembre y diciembre, antes del 30 de marzo. De hecho, ya se puso en el último convenio que se estableció el pago mensual. Precisamente ya el Gobierno, por el otro lado el Ministerio, sabiendo lo que les pasa todos los años, ha establecido el pago mensual, ¿vale?, con la certificación vía colegios de abogados a través del Consejo General de la Abogacía, salvo los 2 últimos meses del año, que ya puso que siempre se abonarían antes de acabar el primer trimestre del año siguiente. Esa es la explicación que se nos da. A nosotros no nos parece de recibo, pero bueno, esa es la explicación que se nos da. De todas maneras, si cuando cobráramos un dineral, pues bueno, pues yo qué sé, pero bueno, tenemos un reglamento de justicia gratuita, efectivamente, del año 2021, donde prácticamente no se retocó el baremo y venimos con unas retribuciones que, si yo te digo que por un procedimiento penal entero cobramos 230 euros menos la retención, pues eso es lo que cobramos. Un procedimiento civil, unas medidas de familia pueden ser, creo recordar, que 150 euros, una cosa así. Por un procedimiento penal entero. ¿Y si usted tiene que ir a ver al acusado 2 veces a la prisión porque está detenido? El Ministerio considera que solo nos tiene que ver una vez, porque paga un desplazamiento a Mansilla. ¿Solo uno? Solo uno. Si yo voy 2 veces o 3 veces, las otras 2 o 3, yo pago la gasolina, sí, por eso, yo pago la prorrata de desgaste de ruedas, todo. Las veces que el abogado tiene que ver a su cliente lo determinará el abogado, no las condiciones del ministerio. Debería ser así, entiendo. Debería de ser así, pero también debería de ser que se nos abonaran absolutamente todas las actuaciones que realizamos. Claro. Si se incluyera simplemente que se abonen todas las actuaciones que realizamos, se incluiría precisamente las veces que es necesario que yo, si tengo que hablar con mi cliente y por mala suerte está ingresado en Mansilla, pues se me abonaran. Pero no es así. Yo llevo un procedimiento civil de familia y durante los 2 años siguientes a la fecha de la sentencia, todas las ejecuciones que sean necesarias las tengo que llevar yo y el Ministerio me paga 0 euros. Es decir, si sabéis lo que es una ejecución de una familia, pues por ejemplo, pues el padre reclama, que es el que no tiene la custodia, que se le deje ver a sus hijos. Pues ese procedimiento, porque es un procedimiento entero nuevo en el que solicito que se ejecute la sentencia con una demanda, con sus folios, sus documentos adjuntos, más la vista de juicio, más la vista de todo, eso es un procedimiento entero nuevo, que el Ministerio no paga, porque considera que durante 2 años todas las ejecuciones dimanantes de ese procedimiento principal las tengo que llevar yo gratis. ¿Y desde cuándo no se revisan las tarifas del turno de oficio? En el año 2021, con el Reglamento de Justicia Gratuita, se consiguió que algunas cosas se subieran un poquito. Por ejemplo, cobrábamos... Mucho no, por las cifras cobrábamos 60 euros por una guardia completa de 24 horas
¿vale?, de violencia de género. Y ahora cobramos 72. Madre mía. Madre mía. No se aplica ni el IPC. No, nunca se ha aplicado el IPC. ¿Y por qué siendo bueno, algo necesario se trata de esa forma desde el Ministerio? Pues mira, siempre me lo he preguntado yo también, porque luego tenemos, de verdad, tenemos uno de los mejores sistemas de justicia gratuita que hay en el mundo. No es por fardar, pero lo tenemos, lo tenemos. El ciudadano en España tiene cobertura con justicia gratuita si carece de medios para llevar cualquier tipo de procedimiento adelante, ¿vale?, en el que sea preceptiva y necesaria la intervención de un abogado, que no sucede en otros países de nuestro entorno, de nuestra comunidad europea. En España lo tenemos. Y a pesar de eso, y de que luego a todos nuestros representantes políticos da lo mismo de un signo que de otro, porque desde el año 96, que es la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la última, pues hasta ahora pues han pasado, lo sabéis, de todos los colores políticos. No se nos toma en serio, no se nos considera, no se nos valora, porque ya no es decir, cobro lo mismo que por mi trabajo privado, no se trata de eso, pero es que se trata además ya no solo de cobrar, que es necesario, porque lo trabajamos, y lo trabajamos muy bien, sino que se trata de que se nos tenga en consideración, que se nos valore, y se nos valora con la boca grande cuando van al resto de instituciones de la Comunidad Europea y dicen que tienen el mejor sistema de justicia gratuita, porque es cierto. Pero es que ellos lo dan, pero quien lo presta somos nosotros. Va a costa nuestra. A costa nuestra. ¿Qué sucede? Que somos un colectivo, la abogacía de oficio, tan concienciado de que nuestro papel es imprescindible y necesario para precisamente que todos los ciudadanos tengan o no tengan recurso, tengan derecho a su reclamación judicial, que lo seguimos prestando. Y yo creo que eso se aprovechan de nosotros en ese sentido. ¿Y estas condiciones? Es nuestra vulnerabilidad. ¿Estas condiciones son iguales en las comunidades que tienen la competencia de justicia transferida o son distintas en esos sitios, en esas comunidades? Son distintas, porque donde está la justicia gratuita... ¿Son mejores? Sí, casi todas. Esto luego es lo que también se viene reclamando desde la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía, una unificación. Claro. Porque mi demanda de un procedimiento de familia es la misma que la de un compañero o una compañera en el País Vasco. Claro. El trabajo que yo hago es el mismo, pues ellos cobran pues como 3 o 4 veces más por ese procedimiento de familia que yo. Cada comunidad autónoma ha negociado con el Consejo de la Abogacía de su comunidad autónoma un baremo de justicia gratuita. Y luego estamos los que se llaman los llamados territorio común, que somos nosotros, Castilla y León, bueno, más, Murcia, toda la comunidad, la región de Murcia, más, Extremadura. Asturias creo que tampoco. Tampoco. Una injusticia. Una injusticia tremenda. Una injusticia tremenda. Pero además, es que, o sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo puedes concebir que tú le dices a un médico de guardia, ¿vale?, en un sitio que por lo mismo que está trabajando en Ponferrada no cobra lo mismo que si trabaja en Madrid? Es que un médico de guardia tendrá que cobrar lo mismo, digo yo. Otra cosa serán pues los plus de transporte, si a mayores tiene que hacer X kilómetros o lo que sea, pero sus 24 horas de guardia, digo yo, que valen lo mismo. Su prestación de servicio debería ser lo mismo. Germán. Hablaba antes de la necesidad de crear un nuevo juzgado que entienda en exclusiva de violencia de género. Eso quiere decir que los casos de violencia de género van en aumento, entiendo, ¿no? Aunque mañana conoceremos la memoria judicial de 2022, ya hace unas semanas en este mismo programa el juez decano Óscar Arnaiz nos dejaba entender que es así, que se incrementan los casos de violencia de género. A ver, nosotros tenemos un juzgado que no lleva exclusivamente violencia de género, pero es el de referencia de violencia de género, al que van todos los asuntos. Nosotros pedimos un juzgado a mayores para que ese juzgado lleve solo familia y violencia de género, ¿vale?
Tengo unos datos por aquí nuestros de asistencia, porque luego lo que estábamos hablando, no somos necesarios hasta que somos imprescindibles. Nosotros somos imprescindibles. Prácticamente toda la violencia de género, quien está ahí en el momento de la primera agresión es la abogada de la víctima y el abogado o abogada del detenido investigado. Mira, te cuento. Lo que sucede es que a mayores tenemos abierta en la estadística del 2022, que la tengo cerrada, hay un cómputo total de 221 asuntos, ¿vale? El 2021 lo cerramos con 170. ¿Qué sucede? Que en estos 170 estaba solo violencia de género y ahora dentro de estos 221 tenemos 18 del turno de agresiones sexuales. Entonces, bueno, subimos. Aumentado, ¿no? Subimos. Muy mala noticia. Muy mala noticia. Muy mala noticia. Claro que sí. Muy mala noticia. La aplicación de la ley del sí es sí, en Ponferrada hay algún caso en el que esté a punto de revisarse alguna sentencia, si usted conoce, si hay procedimientos en los que se va a pedir una revisión. A ver, yo no puedo responderá en todo caso la autoridad judicial cuando dicte su sentencia, que no está sometida a secreto. Mis compañeros y yo, nuestra primordial obligación precisamente es el deber de secreto, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso quedará dentro del ámbito. ¿Cuál es su opinión sobre la ley? ¿Cuál es mi opinión? Pues que tiene una parte buena y tiene una parte muy mejorable. Tiene una parte buena, ¿vale? Volviendo un poco a lo que me preguntaste, para no dejarte así en el aire, por ejemplo, mira, hoy por la mañana pues incluso un compañero me comentó que se había solicitado, que se había acordado la vista y que se había mantenido la pena. No sé de muchos más casos, puede ser, evidentemente sin dar nombres ni dar nada de nada, algún compañero que lo comenta. Entiendo que tiene que ser en su caso pues el TSJ de Castilla y León el que dé unos datos ya con más criterio que lo que yo pueda decir. Y ahora, volviendo a mi opinión personal, creo que hay una parte muy buena de la ley y creo que hay otra parte que es la que estamos lamentablemente conociendo todos, que es muy mala, y son precisamente pues todas estas revisiones. ¿Y en la profesión qué creen que pudo pasar cuando hubo alguien que alertó sobre esto y no se tuvo en cuenta? De verdad no tengo palabras, es que no tengo palabras para poderte responder a la pregunta. A día de hoy ya todos sabemos, no es mi opinión, quiero decir, no estoy tampoco desvelando nada, a día de hoy ya todos sabemos que hubo informes, que se conocía, que varias de las instituciones que tienen que emitir estos informes advirtieron de este efecto de revisiones. No, pero si incluso en los distintos debates de la ley hubo políticos que advirtieron, venía un reportaje en el diario El País este domingo donde se enumeraban todos los políticos que advirtieron sobre esto y que sorprendentemente pues, fueron frases, lo mismo que alguna frase en el Congreso y en el Senado causa un estrépito tremendo, estas frases no causaron absolutamente, pero a ningún nivel político dentro de las propias formaciones políticas que ahora, pues bueno, pues lo utilizan. Te voy a hacer la pregunta yo a ti. A ver, no, si tú estás en el momento haciendo algo y alguien te advierte con conocimiento de causa de que puede producirte ciertas consecuencias no queridas. Yo levanto las orejas. Correcto. Pues es lo que te puedo decir. No, me parece que evidentemente yo creo que o no se quisieron tener en cuenta todas esas opiniones porque se consideró que la reforma era imprescindible y necesaria, que sí que es cierto que hay cosas, pues lo que os estaba diciendo, que a mí me parecen buenos de la ley orgánica, y que se creyó que todo esto no iba a pasar. Yo no creo, sinceramente, que creyeran que iba a suceder.
No sé si me estoy explicando. Sí, y ya para terminar con el tema... No creo que lo hicieran adrede, quiero decir, no sé por qué lo hicieron. Que haga la última pregunta, porque ya estamos, y el remedio que se intenta poner es el remedio no sirve, ya lo estamos diciendo todos, ahora lo están diciendo. Vamos a ver, el remedio sirve para parar desde que se apruebe la reforma, en su caso, pero para todo sí, claro, lo que ha pasado desde que la ley entró en vigor... No. Pero bueno, por lo menos para que no se suceda... Para que no siga pasando. Pero todo lo que quede pendiente de revisión estará, porque la ley como tal ha estado en vigor desde X hasta que se apruebe la siguiente modificación que la deje, que la modifique. Ya. Durante todos esos meses ha estado en vigor. Esto no es un borrón tacho y lo... No. No. Yo no lo sé, de verdad, porque es que yo creo que hasta cualquier estudiante de grado de Derecho sabe que la ley penal es la única que es retroactiva, que la ley penal más favorable al reo es un derecho que viene recogido en la Constitución. La última, Germán. Al final la ley del sí es sí, el esperpento del proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, al final todo revierte en una mala imagen de la Administración de Justicia que, quieran ustedes o no, a ustedes les afecta también, ¿no? Totalmente. Yo tengo un grupo de amigos de toda España, ¿vale?, que hacemos también nuestro podcast jurídico, porque creemos que hablar sobre justicia y hablar sobre derecho es necesario. Hay poca formación en la ciudadanía, ¿vale?, sobre lo que puede ser el día a día y explicar las cosas claritas. Y a nosotros esto nos parece todo lo que ha venido pasando, no ahora, está pasando desde hace un tiempo. Nos parece una falta total de lealtad institucional, pero institucional al Estado de Derecho. Minar las instituciones básicas en un Estado de Derecho, como es la justicia, que es una de las principales, no puede conducir a nada bueno. No puede conducir a nada bueno, porque al final el respeto que se tiene que tener a una institución judicial, no a una persona en concreto, no sé si se me entiende por dónde voy, no a una persona en concreto, que también, porque yo a un magistrado o una magistrada tampoco puedo llegar y decirle, las formas son importantes en todo, y más en la justicia. Y las formas en justicia llevan a que si estamos en un Estado de Derecho hay separación de poderes, y que cada uno tiene que estar en lo suyo y respetar a los demás, porque si yo tiro al suelo el valor de uno de los poderes del Estado, al final me estoy perjudicando yo a mí mismo, porque todos al final, en un momento determinado, ¿quién es el ciudadano que por H o por B o por Z no se divorcia o no lo pillan con una alcoholemia o no? Al final, minorar la consideración que tiene que tener el Poder Judicial, pero eso, no las personas que lo prestan, sino lo que es el Poder Judicial y su independencia, no es bueno para nadie. Lo mismo que minar pues el buen nombre y la credibilidad del Senado, de las Cortes Generales de España, ¿no? Lo mismo. Yolanda Álvarez, responsable en el Bierzo de los abogados de la Delegación Berciana del Colegio Provincial de Abogados de León. Muchísimas gracias por estar en la tertulia. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y por hacer visible también a mi sector, a la abogacía. Es lo que hemos intentado. Germán Gabela, director del 8 Bierzo, buenas noches, hasta el próximo lunes. Manuel Cachafeiro, lo mismo, delegado de Diario de León en la comarca del Bierzo. La tertulia vuelve el próximo lunes 20 de febrero como un nuevo protagonista de actualidad. Que pasen la mejor semana posible.